vamos a ver cómo funciona nuestro cerebro. Sección de psiquiatría en el Faro de Castilla-La Mancha cada jueves con el doctor José Antonio López Rodríguez, el vicepresidente de la Asociación Española de Psiquiatría Privada. Don José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Guillermo. ¿Cómo lo llevamos? ¿Todo en orden? Bueno, pues ha pasado un poquito los constipados de estos días y con el frío, la polución, etcétera, pero bueno, ya vamos saliendo adelante. Por cierto, que un día hablaré de una cosa que me acaba de suceder esta tarde en la consulta, que yo lo hablaba mucho antes, de cómo una gripe puede desencadenar una depresión, ¿no? Pues interesante, desde luego. Y otro día también... Porque mucha gente no lo sabe. Es que me ha pasado esta misma tarde una paciente que decía, pues es que yo no tenía nada, no sé cuánto, y empecé en Navidades con una gripe y a la semana estaba mal. Bueno, naturalmente no la producen, la desencadenan si ya se venía gestando, ¿no? Bueno, y otra semana tenemos que hablar también del famoso lunes negro y esto que dicen de que es el día más triste del año porque han pasado 21 días que según los expertos es lo que tarda el cuerpo en incorporar un nuevo hábito y estas cosas, ¿no? Que también se ha hablado mucho esta semana de este asunto, pero hoy sí le parece... Hoy vamos a ver un tema mucho más serio que eso, ¿no? Efectivamente, que es la relación que hay entre el sueño y la depresión. Sí, si tú recuerdas, Guillermo, el año pasado hablamos de la depresión y enfermedades que tenían que ver mucho con la depresión. Acuérdate que hablamos de la depresión y las enfermedades cardiológicas, la relación que había entre los dos, de la depresión y la obesidad, ¿te acuerdas que hablamos de ello? Pero hoy vamos a hablar del rey, el rey. O sea, si hay algo que va unido, como el ron y la Coca-Cola para hacer un Cuba Libre, es el sueño y la depresión. Esos van absolutamente unidos. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? Pues lo primero es que tienen que saber los oyentes que es una reacción bidireccional, es decir, ambos se influyen mutuamente y se provocan. ¿Qué quiere decir? Que en una depresión aparecen trastornos del sueño y que un trastorno del sueño puede provocar una depresión. Es lo primero que hay que saber y a veces, que es lo que más me interesaba a mí hoy enfatizar, a veces no sabemos qué es antes si el huevo o la gallina y es muy importante para el tratamiento, ¿eh? Es importante identificarlo, ¿no? Claro, es muy importante identificar si el paciente lo que tiene es un trastorno de sueño crónico, como hablaremos ahora, porque un trastorno de sueño crónico da síntomas a veces parecidos a los de la depresión, porque una persona que no duerme es una persona que está decaída, que está cansada, que está fatigada, que no tiene su actividad cognitiva, o sea, su actividad intelectual normal. Son síntomas que alguien poco avezado en lo que es una depresión puede confundir con una depresión, ¿eh? Pues a veces, pero otras veces al contrario, otras veces simplemente el insomnio es el primer síntoma de una depresión y hay que saber detectarlo porque cuanto antes se trate mejor, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué es un trastorno del sueño, si le parece? Sí, el trastorno del sueño que pueden aparecer en la depresión puede ser varios. Guillermo, por ejemplo, una depresión cursa siempre en un 90%, cuando uno tiene una depresión tiene un trastorno del sueño. Y como tú has dicho, ¿cuál es? Pues el más frecuente es el insomnio, pero no es el único, no es el único. A veces la depresión produce también un problema de hipersomnia, es decir, es el paciente que te dice que está todo el día durmiendo, que está todo el día dormido, que está todo el día como si las pilas las tuviera bajas, ¿eh? También hay otro síntoma que aparece mucho en trastornos del sueño, en la depresión, que es el síndrome de piernas inquietas. Es eso que estamos por la noche y no podemos dormir, venga, la primera que mover las piernas, no sabemos qué hacer con ellas. Ese es un síntoma que no siempre es por la depresión, pero sí aparece en la depresión, ¿eh? Claro, también, por ejemplo, las personas que duermen con la mandíbula apretada, ¿no? Claro, es una señal de tensión, o sea, ese que va siempre al dentista y le dice, bueno, usted tiene que dormir con una férula puesta, ¿no? Es que tiene la mandíbula, los músculos más enteros los tiene en tensión. Eso quiere decir que es una persona que está tensa por el día y luego por la noche suelta esa tensión, ¿eh? O sea, el primer planteamiento que hay que tener claro es que la depresión produce trastornos del sueño, como insomnio, hipersomnia y trastornos de piernas inquietas, y el 90% de la gente lo tiene. Pero al contrario también pasa, es decir, tú tienes un trastorno de sueño y ese trastorno de sueño te puede provocar una depresión. No provocarlo, sino desencadenar una depresión. La depresión es una enfermedad, cuando hemos hablado ya de la enfermedad verdadera, la depresión es una enfermedad crónica que de vez en cuando tiende a recaer. Y una de las cosas que más lo hace recaer es la depresión, el insomnio. O sea, cuando alguien no duerme y ha tenido antes una depresión, échate a dormir porque lo solucionas el problema de sueño o antes o después, pero no son los residuos todavía de la gripe, antes o después va a tener una recaída. ¿Por qué se produce esto? Pues se produce porque el sueño tiene varias funciones, que es una de las cosas que a mí me gustaría explicar. El sueño no solo sirve para descansar, sirve para descansar, pero fíjate, es la función menos importante, porque para descansar no hace falta ni dormir.
ya sabes ese refrán que dice, el sueño, la cama es buena cosa, el que no sueña, el que no duerme reposa, ¿no? O sea, que a veces tú estás en la cama tranquilamente, estás relajado, el problema es que mucha gente está en la cama, se empeña en dormir y se pone en tensión. Estás relajado y eso te sirve como descanso físico. Pero la parte más importante, la parte del león del sueño, no es descansar, es reponer todos los neurotransmisores que hemos gastado por el día. Reponer neurotransmisores. Seguro que hay mucha gente apuntando en un papel ahora. Reponer neurotransmisores. Exactamente. Todo lo que tú vas gastando durante el día, lo que se hace por la noche es que se recupera. Pero no solo eso, aunque no tiene que ver con la depresión, fíjate, el sueño filtra lo importante de lo que no lo es. O sea, durante el día, el sueño es muy bonito, es un tema que yo recuerdo que en el curso de antropología que di, uno de los cursos que más me gustó es ¿por qué soñamos?, ¿no? El sueño es tan importante que durante la noche el cerebro filtra los acontecimientos importantes del día para pasarlos a la memoria y destruye lo que no le importa. Es decir, esas cosas sin importancia que te han pasado ayer, que dentro de 3 meses no te acuerdas de nada, es durante el sueño cuando se filtra. Y al revés, supongo, ¿no? También se fijan algunos recuerdos, algunas experiencias interesantes. Cuando tú fijas lo que realmente te importa, te preocupa y que tienes que darle una significación y una solución. Eso todo se hace durante el sueño. Mucha gente piensa que durante el sueño el cerebro está parado y es todo lo contrario. Durante el sueño hay una fase, que es la fase REM, la fase de movimientos de ojos rápidos, que el cerebro está hiperfuncionando. Que si normalmente nuestro cerebro funciona a 100 por hora, en ese momento va a 150 por hora. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un problema de sueño y los neurotransmisores no se segregan normalmente, eso va a inducir que antes o después acabe produciendo una depresión. Ya. ¿Y qué podemos hacer? La higiene del sueño. ¿Qué depende? ¿Cuánto depende de nuestra voluntad? Se pueden hacer varias cosas. La primera es la que hemos dicho antes y me gustaría enfatizarla, es diagnosticar. Es saber si uno tiene un trastorno del sueño o tiene una depresión. No uno, sino el médico es el que tiene que saberlo. Si es el primer síntoma de una depresión, entonces hay que tratar la depresión. Si es un trastorno de sueño, hay que tratar el trastorno del sueño. Pero saber que nos podemos equivocar, porque además muchas veces no es fácil, tienen mecanismos comunes, ¿eh? ¿Y qué es lo que podemos hacer? El tratamiento del sueño, como ya hablamos en su momento, las normas de higiene de sueño, algún fármaco de los que se pueden tomar, unos durante poco tiempo, otros que estabilizan más el sueño en función del problema del tipo de sueño. Esto es muy importante, primero, para normalizar la vida, porque es que cuando tú no duermes, uno de los problemas que sucede es que por el día tu rendimiento intelectual es mucho menor, o sea, te baja. ¿Por qué? Por eso que hemos dicho, porque las pilas, los neurotransmisores, no se te han recuperado. Entonces es muy importante para tu vida, porque te metes en un círculo vicioso, empiezas a no rendir, las cosas te empiezan a ir mal, tú te preocupas y acabas produciéndote una depresión. Es muy importante la higiene del sueño. Ya no te acuerdas hace un año y pico, cuando empezamos, y yo dije cosas que hay que hacer en el cambio del ritmo de vida, es la higiene del sueño fundamental. Es muy importante dormir. Recuerdo que en algún momento incluso dijo usted que había casos en los que, aunque fuera un poco aburrido, había que imponerse ciertas rutinas, es que ¿no? Para aburrido. Ciertas rutinas de acostarse a la misma hora. A la misma hora, hacer siempre lo mismo, no tomar estimulantes, no hacer nada excitativo, etcétera. Pero tú ten en cuenta una cosa, Guillermo, un 15% de la población, un 15% padece problemas de sueño crónicos, ¿eh? Y un 30% de nosotros en un momento dado puede tener un trastorno del sueño. ¿Por qué? Porque el sueño es una cosa tan compleja que es lo primero que se afecta. Cuando tú tienes algún tipo de problema del cerebro, las 2 S, y digo 2 S en el sentido inglés, las 2 S son las que se afectan rápidamente: sleep y sex, dormir y el sexo. Ante cualquier problema que tú tengas, lo primero que se va a afectar es cualquiera de esos dos, porque son mecanismos tan sutiles que se afectan enseguida, ¿eh? Bueno, por hacer de periodista, aunque me quede un poco largo, a ver si soy capaz de sacar un titular, es importante mantener una buena higiene del sueño para que, aparte de descansar, seamos capaces de reponer nuestros neurotransmisores, y por otro lado, que la depresión genera trastornos del sueño, pero que también esos trastornos pueden derivar en una depresión, ¿no? Correcto. Bueno. Y que a veces es un círculo vicioso que no es fácil saber cuál es el inicio. Y por tanto es importante identificarlo, ir al médico y saber encuadrarlo, ¿no? Correctamente. Bien, has empezado el año brillante. Bueno, te lo agradezco mucho, ¿eh? Una prueba alto, ¿no? Bien, Guillermo, una prueba alto. Como alguien que resume, ¿no? Bueno, doctor López Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Española de Psiquiatría Privada. José Antonio, un placer como siempre y hasta la próxima. Hasta la semana que viene, Guillermo.
Got no money in my hand, on my coat, on my pocket. Won't get to space cause I haven't got a rocket. But I've air in my lungs, eyes in my sockets, and a heart that beats like a... Las cosas que hacen que se detengan tus sueños, así se llama esta canción de los Passenger, que viene muy a cuento, ¿verdad? A esta hora, a las 10:30, bueno, pues a lo mejor ustedes hoy se van a la cama prontito, ¿no? Bueno, pues pongan la radio, descansen con Pedro Javier Cáceres y el paseillo, que empieza ya mismo aquí en la radio de Castilla-La Mancha. Nosotros lo dejamos aquí. Gracias por acompañarnos otro día más, por estar al otro lado de la radio. Hasta mañana a las 7.